En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración, sea testigo de Cristo con la palabra y la acción. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con lo que venimos conversando estos días, hoy es como el tercer momento en esta plática del Espíritu Santo hacia el hombre sano. Ya hoy vamos a tomar al Espíritu Santo como medicina. Jesús es el médico, el Espíritu es la medicina. Y donde el Espíritu se nos da como medicina, ya que estos 2 días hemos visto, uno podría decir hasta como con cierta crudeza, la realidad de nuestra enfermedad. Volvemos a recordarnos eso que decíamos. Tenemos una enfermedad y es una enfermedad de muerte. La diagnostica el Señor y eso a nosotros nos es de mucho consuelo. Nadie mejor que el Señor podía decirnos y recordarnos eso. Pero con tristeza a veces también constatamos que el hombre no acepta esa condición, ¿no? Por lo tanto, no acude al médico y por lo tanto no toma la medicina. Pero bueno, nosotros hemos estado haciendo este camino, nos estamos preparando para la novena de Pentecostés, para este retiro que vamos a comenzar el viernes, retiro que va a culminar con la consagración de la parroquia al Espíritu Santo, para que Él pueda hacer todo lo nuevo que quiere. Hoy, continuando con esta plática del Espíritu Santo hacia el hombre sano, vamos a ver 3 puntitos también. Primero, primer punto es una pregunta. ¿Quieres curarte? El segundo punto es tocar la orla del manto. Y tercero, llevar delante de Jesús. El primer punto de los que hoy queremos hablar tiene que ver con 2 textos bíblicos, Juan 5 y Lucas 18. Lucas 18 del 35 al 43 y Juan 5 del 1 al 6. En Juan 5 del 1 al 6 Jesús se encuentra con un ciego que no le pide a Jesús que lo cure. Es Jesús quien le pregunta, ¿quieres curarte? Lo que para nosotros parecería una pregunta bastante obvia, ¿no? Y sin embargo, a nosotros también nos debería el Señor preguntarnos, ¿quieres curarte? ¿Y por qué parece como obvia la respuesta si la pregunta se le dirige a un ciego, ¿no? Pero la pregunta del Señor es necesaria. Es obvia la respuesta en un ciego,
El otro texto es Lucas 18, del 35 al 43, un ciego que va a Jesús. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Parece muy obvia la respuesta en ambos casos, son los dos textos que yo les pongo allí. Lucas 18, del 35 al 43. Pero sin embargo la pregunta de Jesús está dirigida a nosotros también, porque la necesidad que tenemos de hacer explícita nuestra enfermedad es lo que permitirá que nosotros colaboremos con él cuando tengamos que ingerir la medicina. ¿Quieres curarte? Después vamos a ver de qué, pero el primer punto es, ¿quieres curarte? Te pregunta Jesús, ¿no? Como al ciego. En el capítulo 8 de Mateo, versículo 2, hay una respuesta que podríamos nosotros tomar, y es un leproso que acude hasta Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes curarme. Y ciertamente que Jesús quiere curarlo, ¿no? Quiere curarnos a nosotros también. Y vamos a tomar, como para cerrar estos textos y dar así como una luz. En el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 4, hay una expresión en ese libro que a nosotros nos puede ayudar. Y se los propongo. Dice así, llévame contigo, corramos. El Rey me introdujo en sus habitaciones. Gocemos y alegrémonos contigo, celebremos tus amores más que el vino. Si tienen la Biblia lo pueden buscar ahí. Es una expresión que nos habla de la intimidad a la que el Señor quiere conducir. Acá el alma le dice, ¿no? Llévame contigo, corramos. El Rey me introdujo en sus habitaciones. Gocemos y alegrémonos contigo, celebremos tus amores más que el vino. Casi que esta es una descripción de mucho de lo que hemos estado diciendo en este tiempo. Llévame contigo. Porque la curación o la sanación que Jesús quiere hacer por la acción del Espíritu Santo no es una acción, sino una relación. El Señor quiere restablecer en mí el modo de relacionarme con Él. Ayer decíamos que parte de la enfermedad es que yo le he quitado mi deseo, el deseo de mi corazón a Dios, y me he vinculado con las criaturas de una manera que hace que yo me vuelva esclavo de las criaturas porque ellas me dan algo que no sacia mi alma. Por lo tanto, mi vínculo con las criaturas se tornó enfermo cuando, buscando a las criaturas, yo no busco a Dios, sino a las criaturas por sí mismo, y más que la felicidad, busco el placer. San Agustín dice que no todos los hombres quieren ser felices. Y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Tal vez si yo le preguntara a ustedes me hubieran respondido, sí, todos los hombres quieren ser felices. Sin embargo, San Agustín dice que no, y en eso también coincido. ¿Por qué podemos decir que no todos los hombres quieren ser felices? Porque no todos los hombres quieren la verdad. Cuando el hombre quiere la mentira, no quiere ser feliz. Está queriendo el engaño, de lo que no se deja desengañar, por así decirlo, o desengañado no está dispuesto a pagar el precio de buscar la verdad. Entonces, esta primera pregunta, ¿quieres curarte? Jesús se lo hace a un ciego. Naturalmente el ciego lo va a decir, por supuesto. ¿Y nosotros qué le diríamos? ¿Quieres curarte? ¿De qué? Vamos a ver ahora cuántas enfermedades podemos tener, ¿no? Espirituales sobre todo. ¿Quieres curarte? Esa es la pregunta. Porque ¿qué sentido tiene que de pronto te develen tu enfermedad si no estás dispuesto a tomar la medicina? O cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Ahí en Lucas 18. ¿Qué le diríamos al Señor? El ciego, ¿qué le va a decir? Señor, que vea, obviamente. Era la enfermedad de la cual él tenía conciencia.
Y en Mateo 8 la respuesta nuestra debería ser: Señor, si tú lo quieres, puedes curarme. El Señor lo quiere. Lo quiero, queda curado, le dice Jesús, ¿no? Vemos a Jesús entonces actuando allí con una fuerza que lo manifiesta, lo muestra como un médico, ya lo hemos dicho estos días, pero sobre todo aquí la pregunta es: ¿quieres curarte? Esa es la pregunta que tiene que resonar en nosotros. ¿Quieres amar la verdad? ¿Quieres dejarte enamorar por el bien? Y eso no es una imagen o una frase de estampita. No, no, no. ¿Estás dispuesto a amar la verdad y conformar tu inteligencia a la verdad? ¿Quieres curar tu inteligencia del error y la mentira y conducirlo a la verdad? ¿Quieres curar tu voluntad de afectos marcados por las pasiones del mundo y ordenarlo al bien que es Dios? ¿De qué hemos de curarnos? Y vamos a ver, yo voy a hacer una lista de enfermedades que el Espíritu puede curarnos, ¿no? Puede hacernos sanos también físicamente. Primero, las enfermedades físicas. Hay limitaciones físicas congénitas, ¿sí?, con las que alguien pudo haber nacido, en este caso el ciego, u otros tipos de limitaciones físicas congénitas o adquiridas por circunstancias, por accidentes, por lo que fuere. Alteraciones de algún órgano, taras, ¿sí?, problema psiquiátrico, traumas procedentes de dificultades que hayamos podido sufrir en los primeros años de vida, hasta en el vientre de nuestra mamá, o enfermedades recibidas por herencia, ¿no? Aquí ya las últimas serían un poquito más ya no físicas. ¿De qué también podemos estar necesitando ser curados? De dependencias, del alcohol, droga, tabaco, desorden en la comida, desorden en la sexualidad, miedos, trastornos derivados de relaciones no buenas con papá autoritario o con mamá posesiva. ¿De qué? De agresividades, de inseguridad, de depresión, de desaliento, de tristezas, de resentimientos, de rencores. Podríamos hacer la lista, ¿no? Una larga lista. Pero hay una enfermedad que, cuando en su momento hablamos de los enemigos del alma, si alguno hizo el curso de la oración, en su momento lo hablábamos. ¿Cuál es el enemigo por sobre todos los enemigos en la vida espiritual? Es creer que no se tiene enemigos. Y por lo tanto, no prepararse para el combate. El enemigo es creer que no se tiene. Y entonces uno tiene desguarnecidas sus fronteras, así diríamos, ¿no? Aquí pasa lo mismo. ¿Cuál es la enfermedad por sobre toda enfermedad? Es no confesarla, o sea, es decir, no tengo enfermedad. O bien, que es el otro extremo, estar apegado a la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? El peligro de encontrar en la propia enfermedad un refugio. Victimizarme, sacar provecho de aquella, renunciar a lo que esa enfermedad puede ser de oportunidad, autojustificarme, amar la enfermedad, amar la tristeza, amar la depresión, el resentimiento, amar, o por lo menos estar prendido a eso. Yo les voy a leer un texto que nos ayuda como a iluminar esto, y tiene que ver con la alegría pascual que debería reinar en el corazón de un cristiano. Yo acá le estoy hablando a cristianos, yo estoy suponiendo que el que me está escuchando al menos cree en Cristo, cree en la resurrección de Cristo, cree en el gozo que trajo Cristo. Pero este texto me parece que puede
ayudarnos como a enmarcar esto, porque la curación, la sanación que nos trae Cristo es la Pascua, ¿no? La Pascua y el don del Espíritu, que es el bálsamo que el buen samaritano vuelca a nuestras heridas, ¿no es cierto? Dice: esta es sin duda la mayor de las paradojas de nuestro tiempo. ¿Cómo es posible que los herederos del gozo de la resurrección no lo lleven en sus rostros, en sus ojos? ¿Cómo es que cuando celebran sus Eucaristías no salen de sus iglesias oleadas de alegría? ¿Cómo puede haber cristianos que dicen que se aburren de serlo? ¿Cómo hablan de que el Evangelio no les sabe a nada, que orar se les hace pesado, que aluden a un Dios como hablando de un viejo exigente cuyos caprichos les abruman? ¿Por qué extraños vericuetos de la historia fueron perdiendo ese gozo que era lo mejor de su herencia? ¿Dónde quedó su vocación de testigos de la resurrección? ¿Cómo entender que miren con angustia a su mundo, persuadido de que es imposible que las cosas terminen bien? Leon Bloy decía que la única manera de vencer la tristeza es dejar de amarla. Pero el hombre parece hoy seguir aferrado a sus ubres podridas. Ah, cuánto le cuesta al hombre aprender que es feliz, qué tercamente se aferra a sus tristezas, qué difícil le resulta aprender que su Dios es infinitamente mejor de lo que se imagina. Con estos renglones inicia un capítulo este libro, ¿no? Hablando de cómo Jesús necesitó educar a los apóstoles a ser felices. Y que ser cristiano es eso. Y de que la alegría es mayor que cualquier angustia, depresión, drama. La alegría de Cristo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces este primer punto es: ¿quieres curarte? ¿Quieres sanarte de todo eso que te impide vivir la alegría del cristianismo? Segundo punto: si quieres, Jesús te puede curar, pero no basta. Segundo punto: tocar la orla del manto. A Jesús se le acercaban y lo tocaban, le oían, le pedían que hiciera algo con ellos, ¿no? Aquí cito Lucas 6:19. ¿Qué es lo que pasaba con aquellos que se acercaban a Jesús? ¿Qué dice el texto de Lucas 6:19? Toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Salía de él una fuerza que sanaba a todos. ¿Recuerdan la escena de la hemorroísa? Que entre la multitud se acercó y ¿qué hizo? Tocó la orla de su manto. Con cuánta fe hay que acercarse a Jesús para arrebatarle ese poder que parece que Jesús lo pone a merced de la fe nuestra. A la medida de nuestra esperanza y de nuestra confianza, le podemos hasta arrebatar al Señor el poder. Ese poder que cura, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos a Jesús con fe? Porque esto sería ¿no? Esta sería la pregunta. ¿Cómo acercarnos a Jesús y que ese acercarnos a Jesús traiga para nosotros
esta curación, ¿no? Yo les voy a dar 3 modos que al final se sintetizan en uno solo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3? Y ustedes dirán, padre, usted está repitiendo tantas veces lo mismo, pero bueno, vale. Los sacramentos. Si salía de él una fuerza que sanaba a todos, ¿dónde yo le puedo tocar a Jesús la orla de sus mantos? De su manto, perdón. Y una es esta, los sacramentos. ¿Con cuánta fe yo me acerco a los sacramentos? La confesión y la Eucaristía, que son los sacramentos que yo puedo reiterar, ¿no? Bueno, ¿con cuánta fe yo me acerco a ellos? Segundo, la palabra de Dios. Y en esto les voy a leer un versículo para que, bueno, está en Sabiduría 16:12. Y miren lo que dice, ¿no? Y no los sanaron las hierbas ni los ungüentos, sino tu palabra, Señor, que todo lo cura. ¿Con cuánta fe nos acercamos a la palabra de Dios? Y ya lo hemos dicho en estas pláticas durante estos 20 días, un poco más que ya hemos estado trabajando con esto, que en la palabra habita el Espíritu Santo. La palabra de Dios orada con fe. Por eso esto supone que sea mi fe la que le arrebate el poder al Señor. El Señor puede curarme, pero me pregunta, ¿quieres? Porque también hay que aprender a vivir como hombre curado. ¿Por qué? Porque podemos estar muy cómodos en nuestras enfermedades. Vamos siempre confesando lo mismo, ¿no? Eso nos puede pasar, de que estemos siempre confesando lo mismo. Y de alguna manera estemos como acostumbrados a eso, aferrados a eso, y amemos nuestra mediocridad, que en el fondo es nuestra enfermedad. Esa lista larga que hacíamos recién, esa larga lista en la que tal vez alguno de nosotros puede estar, ¿no?, identificado, u otras cosas que tal vez yo allí no les he dicho. Y tercero, yo les voy a se lo voy a sintetizar así, lectura espiritual, pero quiero que esto yo lo quiero explicar un poquito más, el valor de la lectura espiritual. Las 3 se sintetizan en la oración. O sea, ¿cómo acercarme con fe? Y eso es el espíritu de la oración. Yo vivo la oración como una experiencia de quien se expone al sol. ¿Sí? Los rayos del sol llegan a mí y eso es la oración. El espíritu que me habita me encuentra a mí disponible para que él irradie su luz, sus rayos, y además vaya quemándome, transformándome, moldeándome. Pero la lectura espiritual tiene que ver con algunos números del catecismo. Yo estaba buscando aquí, les doy la cita de la mujer, la hemorroísa, ¿sí?, que está en Lucas 8, del 43 al 48. No lo había anotado, por eso lo estaba buscando. Vamos a hablar un poquito aquí de la lectura espiritual, de la que a veces nosotros no hacemos tanto provecho, pero tiene que ver con esto. Recuérdenlo así, de que en proporción al trato con las cosas, crece o disminuye el deseo. Cuando yo trato las cosas del mundo, decrece el deseo de las cosas del cielo. Cuando trato las cosas del cielo, decrece el deseo de las cosas del mundo. El Espíritu quiere en nosotros alimentar el deseo de las cosas del cielo. La lectura espiritual cumple esa misión en la vida espiritual.
alimentar el corazón de deseos, los deseos del cielo. Hacer que mi corazón trate por el pensamiento, ¿sí?, las cosas del cielo. Y en esto les voy a dar algunos numeritos del catecismo que me gustaría que los lean solitos, porque esto les puede ayudar mucho con la oración. En el número 2764 dice el catecismo: el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. ¿Pero de qué manera? Yo ahí le leí la mitad del número, me salté la primera parte y la última. Pero miren ustedes el catecismo cómo nos enseña dónde el Espíritu Santo educa nuestros deseos. Dice, en el Sermón de la Montaña, o sea, en la palabra de Dios, que está allí en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, pero es en la palabra de Dios, y en la oración dominical. Nosotros no hemos de buscar al Espíritu en lo extraordinario. El Espíritu está en la palabra, en la oración enseñada por Jesús. Educa los deseos de nuestro corazón. ¿Frente a qué? Frente a esa avidez de sabores del mundo al que es atraído siempre nuestro corazón. ¿Recuerdan la enfermedad? Porque ayer lo decíamos a eso. Le hemos quitado el deseo al corazón, el deseo de Dios, y lo hemos volcado al deseo de las criaturas. Por eso el hombre que desea a las criaturas desea no ser, porque desea lo que no le da vida, lo que morirá con él. Pero aún más, y en esto mismo, 2541 a 2543. En esto de la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, la lectura espiritual, dice esto, ¿no? Lo inicia en el deseo del supremo bien, lo instruye en los deseos del Espíritu Santo que sacia el corazón del hombre. Dios puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que aparece como bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Lo que aparece en la tentación de Adán y Eva. No comas de eso, no te apropies de ello. ¿Por qué? Porque el deseo de decirte lo que está bien y lo que está mal te quitará del deseo de Dios. Ya no desearás al que te desea. Desearás lo que no te puede corresponder. Y entonces te apropiarás de algo que no te enriquece, sino que te empobrece. Desea a Dios que te desea. ¿Sí? Y eso es la oración. Lo decíamos cuando hacíamos las pláticas de la oración. ¿En qué consiste la oración? En que el hombre confiese que Dios le desea. Por eso vamos a la oración, no tanto porque le amamos, sino porque nos ama. Le deseamos porque nos desea y correspondemos en ello. Yo me he hecho objeto del deseo de Dios. Y el Espíritu lo sabe y quiere que yo desee lo mismo. Ustedes van a leer esos 3 números que yo les di allí. 2550. Habla de este espíritu que le hace desear al alma, ¿sí?, la gloria del cielo. Dice así, citando a San Agustín en el Catecismo, el cielo, ¿no? Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, Dios, ¿no es cierto? Amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio, y este don, este amor, esta ocupación serán ciertamente como la vida eterna comunes a todos. Y eso es lo que el Espíritu quiere que nosotros deseemos, a Dios. Y lo educa en la palabra, y lo educa en los sacramentos.
y 2853. El espíritu, y en estas dos últimos que yo les di, ustedes van a ver cuando lo lean, que une el clamor del espíritu y la acción del Espíritu Santo al de la iglesia, ¿no es cierto? Y aquí está en la petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, donde este espíritu y la iglesia que oran, este espíritu que educa el deseo, ¿sí?, de Dios, sostiene al hombre en la lucha, y que la venida del reino de Dios es la victoria sobre el mal. O sea, el espíritu en nosotros sirve a esa victoria final, en la que el deseo será saciado. ¿Sí? ¿Por qué insistimos tanto en la palabra deseo? Porque expresa mucho esa realidad que nosotros somos, que lo explicábamos cuando dábamos las pláticas del desierto. ¿Sí? Tiene que ver con ese abismo que clama por otro abismo, que es una sed que clama por el agua que les sacia. ¿Sí? Adán y Eva no conocían el deseo del mal. Ellos no conocían el deseo de las criaturas, si no las habían saboreado. No las habían saboreado con desorden. Fue su orgullo, el pecado de orgullo, la desobediencia por orgullo, el que les hizo a ellos quitarle el deseo a Dios y dárselo a las criaturas. Y amaron lo inferior, despreciando lo superior. El Espíritu quiere volver a restituirle al hombre esa condición, esa dignidad, ese orden. Desear aquello que Dios había puesto al comienzo. Dios lo había hecho al hombre para que lo desee a Dios. Y eso es el Espíritu que sana. Por eso la oración no es un momento en nuestra vida. La oración es la vida espiritual. La oración es el Espíritu en nosotros, pudiendo de alguna manera como expandirse, alimentar esos deseos escondidos por la palabra de Dios, sobre todo, y los sacramentos. Entonces la lectura espiritual sirve a esto. Toda lectura espiritual, esa que yo he de cuidar mucho, la lectura de cosas espirituales, contrarrestan películas, novelas, series, fiestas, conversaciones, espectáculos, ambientes que, sin ser malos, solicitan en mí los placeres. Hacen que yo desee cosas que no necesariamente es Dios. ¿Es malo? No estamos hablando de bueno y malo. Cuando la lectura espiritual no está, y está todo esto que yo enumeré recién, préstate atención si no va descendiendo en tu corazón el deseo de Dios. Por lo tanto, no quieres curarte, porque lo que debes dejar que el Espíritu cure es tu deseo de Dios. Y entonces servirte de las cosas para que ellas te ayuden a llegar a Dios. Desea a Dios, aún en tus amistades, en tus relaciones, en tus vínculos. ¿Qué deseas? La gloria de Dios. ¿Qué deseas? A Dios porque fuiste hecho para Él. ¿Quieres ser feliz? Ama la verdad. Y ahora vamos a hablar de eso. Ama la verdad. Busca el bien supremo y ordena todos los bienes a Él. Y ahí viene el tercer punto, que era llevar delante de Jesús. Llevar delante de Jesús. El Espíritu del Señor también sana, dándonos la capacidad y también la alegría muchas veces de llevar con Cristo nuestras dolencias. Porque que el Espíritu sane no quiere decir que ya no tengas enfermedades físicas. A veces el Espíritu puede curarte. Dios puede curarte las enfermedades físicas, psíquicas. Sí, puede. No siempre lo hace. Pero también el Espíritu Santo sana
cuando nos da la capacidad de sobrellevar nuestros sufrimientos, nuestras dolencias, y nos las hace vivir con alegría. Colosenses 1:24. San Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a su pasión. Cristo ha redimido el sufrimiento y la muerte. Y mucho más, Mateo 8:17. ¿Qué dice allí? Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Mateo 8:17. Jesús no vino a saltearse nuestros dolores y nuestras enfermedades, las vino a asumir, las redimió desde adentro. Él asumió el miedo a la muerte y la angustia. ¿Qué pasó en Getsemaní? A donde el Espíritu lo condujo a Jesús. Así como lo condujo al desierto, lo condujo a su pasión. Jesús asume nuestros miedos y nuestra angustia. Dios tembló, Jesús tembló. Siento angustia de muerte, dice Jesús. ¿Cuánto necesitamos una sobredosis de espíritu para que estas cosas se sanen en nosotros? No para no sufrirlas, puede ser, pero sobre todo para asumirlas. 2 Corintios 12, 9, 10. ¿Qué le dice Dios a Pablo cuando Pablo dice: yo le pedí a Dios que me quitara esta espina clavada en mi carne? ¿Qué le dice Dios? Vamos a buscar un bisturí, vamos a ver si lo podemos sacar. ¿Qué le dijo Dios? Bancátela. ¿Qué le dijo Dios? Te basta mi gracia. Ella triunfa en la debilidad. ¿Y qué va a decir San Pablo? Me gloriaré en mi debilidad. Dios no le quitó a Pablo aquella espina que le causaba dolor. ¿A qué espina se refería? No lo sabemos. Si habrá sido el orgullo, la ira, la envidia, la lujuria, la gula, la tristeza, no sabemos. Pero la que fuere, le hacía sufrir a Pablo. Te basta mi gracia. Y cuán importante es comprender esto, porque el hombre que es sanado físicamente, digo, ¿no? Dios podría sanarnos físicamente, pero el que es sanado físicamente se va a volver a morir, a enfermar y a morir. Todos vamos a morir. Dios puede curar tu enfermedad. Ahora, el mérito que da el Espíritu cuando nos hace sobrellevar con paciencia nuestros dolores, esos no mueren. Y aquí hay una realidad en la vida espiritual que lo cito porque el catecismo lo hace, que me parece muy iluminador para todos. El Padre, ¿no? La oración del Padre Nuestro, estoy en ello, ¿no? Cuando comienza a explicar el Padre Nuestro, el catecismo, acá estoy hablando de estas enfermedades del alma, ¿no? Esas psíquicas, a veces estas figuras de padre y madre que tanto hieren hoy, ¿sí? Figuras de papás o mamás con ausencias, con incapacidad para haber amado bien, autoritarismo, sobreprotección. En el 2779 del Catecismo, dice así el Catecismo: es conveniente o conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. Concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal o cultural, que impregna nuestra relación con Dios. El Catecismo lo dice: es necesario purificar, es necesario que el Espíritu sane. Yo no tendré el padre que quiero, no tendré la mamá que quiero, no tendré la historia que hubiera querido. No. Pero Él quiere sanar eso. Muchas de las esterilidades de la acción apostólica de muchos cristianos es porque el Espíritu no les ha sanado el alma, la psiquis, estas cosas que siguen marcando su vida. No es que esas páginas de nuestra historia no deberían estar,
sino cómo hacer que esas páginas se conviertan para nosotros en una oportunidad. Y de eso quiero decirles ahora. ¿Recuerdan esta escena? Marcos 2, del 1 al 12. De pronto, unos muchachos llegaron hasta donde estaba Jesús y traían en una camilla a un enfermo. Había una multitud que les rodeaba, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿Buscaron un helicóptero? ¿Subieron hasta la casa? No. Treparon la casa y ¿qué hicieron? Descendieron al enfermo y lo pusieron delante de Jesús. De ahí viene el tema de hoy, llevar delante de Jesús. Aquellos hombres llevaron delante de Jesús al enfermo. Fueron audaces, valientes, pero sobre todo confiaron en Dios. La fe les va a hacer arrebatar un milagro para un amigo, no para ellos. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que decíamos recién? Que parte de la sanación es sanar, es ayudar a que otros se sanen. Nuestras heridas, cuando sirven para solidarizarme con quien padece las mismas, u otras, pero a veces cuando padecen la misma, ayudar a que el otro encuentre consuelo, fortaleza para llevar su fragilidad o verse sanado, es remedio para el que está enfermo. En el número 2843 del Catecismo, cuando dice allí el Catecismo, ¿no? Es la plegaria, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchos dicen hay que perdonar y olvidar. El Catecismo no dice eso. Sí hay que olvidar, pero muchas veces no olvidamos. Y entonces, ¿por qué el Señor sigue permitiendo que yo recuerde las ofensas que me infligieron, que me hicieron? ¿Por qué yo sigo recordando esto de mi padre, de mi madre, de mi historia? ¿Por qué yo lo sigo recordando? Si yo no lo quiero recordar. Entonces, en ese número el Catecismo dice esto. En el fondo del corazón, donde todo se ata y se desata, allí está. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. Poné a tu enemigo delante de Jesús, llévalo delante de Jesús. ¿Hay que olvidar las ofensas? No está en nosotros hacerlo. Pero que tu misma herida te haga solidario con el que las padece también. Aquel que te hirió, te hiere, ponelo delante de Jesús. En Gálatas 5, del 22 al 26, ¿qué van a encontrar ustedes allí? Los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia. ¿No? Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir por Él. Estos frutos del Espíritu Santo son para que los saboreen los demás. Imagínense, revestidos nosotros de esos frutos, para que los demás se sirvan de ellos y nosotros nos gocemos en ello. Por eso también dentro de la sanación que hace el Espíritu en nosotros, ¿sí?, es ofrecerle al Espíritu, cambiar nuestra herida en compasión. Y la memoria de la ofensa en intercesión. Cada vez que te acuerdes del que te ha ofendido, reza por él. Y tu misma herida se convierta en una oportunidad para hacerte solidario del que padece lo mismo o algo similar. No ames esa herida, porque eso sería lo que decíamos al comienzo. Hay quienes viven permanentemente recordando lo que le hicieron o que hicieron. Ya no. Porque eso es estar aferrado a sus ubres podridas, como decía el León Bloy. Hay quienes están aferrados a esas ubres podridas que le siguen atando a su tristeza, a su amargura. Haz de eso una oportunidad para salir y ayudar a otro. Por eso necesitamos una palabra rara, ¿no? Neumoterapia.
Neumo viene de neuma, de espíritu. Necesitamos una terapia del espíritu, eso quiero decir. Traduzcámoslo, ¿no es cierto? Pero suena más, así como, más importante decir neumoterapia. Tiene 3 consultorios. Primero, es exponerme a la luz poderosa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Esa es la neumoterapia. Inteligencia. Expone tu inteligencia a la luz de la verdad para no vivir en la mentira y en el error. Conoce. ¿Expuesta dónde? En la palabra de Dios y en las enseñanzas de la iglesia. Segundo, la voluntad. Exponerla al bien verdadero que es Dios. Que te quite la frialdad, la insensibilidad, el estar vuelto sobre vos mismo, la rebelión, te quita la rebelión, el que siempre está, ¿no?, negándose en todo caso a la revolución del amor y vive siempre en rebelión, siempre quejándose del tiempo que vive, de las oportunidades que parece que no tiene, pero negando todas las que el Señor le da, del amor propio, de la voluntad de poder, que el Espíritu. Entonces expon la voluntad al fuego del amor verdadero, de la persona de Jesucristo, tratarlo a Dios, desear y amar sus cosas. Y tercero, lo que ya hemos dicho, todo lo que hoy decíamos, el resto de lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Lo anterior, de curarnos, de sanarnos de todas esas enfermedades físicas, psíquicas, interiores, no aferrarnos a ellas, exponernos a la luz poderosa del Espíritu Santo. ¿Dónde? Los sacramentos, la palabra de Dios y la lectura espiritual, el trato con las cosas espirituales. Que nos abran el deseo del corazón a las cosas más altas y empezar mucho más, ¿sí?, a dosificar todas las cosas del mundo, esas que yo enumeré recién hace un ratito, no porque sean malas, sino porque te hacen desear las cosas que te propone. Y vives inquieto y ocupado y preocupado por asuntos que en verdad no siempre te son tan necesarios o quitan tu espacio para la lectura espiritual, para el deseo de los bienes más espirituales y para trabajar para poner a otros delante de Jesús. Entonces, para orar en esta horita del Espíritu Santo que les invito a que tengan, tienen lo de Juan 5, del 1 al 6. Si quieres, puedes curarme. O bien, Mateo 8, del 1 al 8, van a encontrar varias curaciones de Jesús allí. ¿Sí? Se los dejo, si quieren pueden tomar eso. Si no, Marcos 2, del 1 al 12, estos amigos que ponen a su amigo delante de Jesús, tienen ahí 3 textos. Aprendan de memoria lo que dice Gálatas 5 de los frutos del Espíritu Santo, que eso también nos anima mucho. Bueno, les aliento en esta horita del Espíritu Santo. Mañana será la última plática, ya para después al otro día, el viernes, comenzar la novena de Pentecostés y el retiro, que va a ser Lección Divina. Y vamos a hacer con la palabra de Dios a las 4 de la tarde y en la hora de la misa de las 7 de la tarde será para que ya nos preparemos inmediatamente a la venida del Espíritu Santo en esa novena que un día Jesús les mandó a los apóstoles. Vayan y esperen. Fue la primera novena que se hizo en la historia. Se las mandó Jesús a los apóstoles y a la Virgen, y fue sin devocionario, ¿no es cierto? Ahí fue con: vayan y dispónganse a lo que el Espíritu les suscite. Oren, abran sus corazones con la Virgen en medio. ¿Sí? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la Virgen le confiamos esta horita de oración con el Espíritu Santo.
la que tendremos con la palabra, que al trato con las cosas del Señor crezca nuestro deseo de las cosas del cielo. Que la Virgen nos acerque allí a donde podemos tocar las orlas del manto de Jesús. Creer en el poder que brota de su persona, de su presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.